Bueno, la sesión pasada estábamos revisando qué es eso de la interculturalidad, pluriculturalidad, multiculturalidad, qué es eso del asincretismo, la aculturación, el sincretismo y cómo las culturas van conviviendo de formas distintas, ¿no? Para la antropología sigue siendo una pues incógnita, ¿no? Es parte de las preguntas que se hace todavía, el qué características tiene o qué hace que una cultura se sobreponga a otra, porque hay casos muy interesantes, por ejemplo, como los mayas, ¿no? Los mayas es una cultura sumamente diversa, ¿no? Al interior de los mismos mayas hay muchísimas diferencias étnicas, ¿no? Hay subgrupos. En términos lingüísticos, pues hay un maya en términos de la raíz, pero dependerá la región donde estén. Será el maya que se hablará. Hay muchísimos dialectos dentro del maya. Y cuando llegaron, ¿no? Los europeos a América, cuando llegan los españoles particularmente a la península eh, de México, ¿no? La península del sureste, pues ya los mayas estaban en un proceso complicado en términos de civilización. Muchas de las zonas ya estaban deshabitadas, los mayas ya habían tenido que emigrar al sur. Parece ser que habían deforestado terriblemente ciertas zonas, que había complicaciones por ahí y siguen vivos hoy en día, ¿no? A pesar de que justamente hace más de 500 años ya tenían ahí complicaciones en su proceso civilizatorio. Hoy en día todavía encontramos mayas y no solamente mayas que estén resistiendo para poder existir, sino mayas pues, que son partícipes, ¿no? Activos de las comunidades, que tienen una variedad de lenguas vivas, que además se sienten orgullosos de su linaje y tienen pues ahí, ¿no? Muchos movimientos. Y sin embargo hay otras culturas que no sobrevivieron, ¿no? Algunas, pues bueno, sí tenemos información de ellas, otras pues no se tiene o lo que se tiene pues no es suficiente como para tener justo los elementos, ¿no? Suficientes para poder hablar de ella. Y esto pues va a depender de muchísimas cosas y una de las cuestiones tiene que ver con la adaptabilidad y con justamente cuestiones identitarias, ¿no? Hay un libro, hay un texto que les recomiendo muchísimo que lean, se llama México Profundo y es de un autor que se llama Bonfil Batalla. Hace poquito tiempo estuvo sonando otra vez mucho, es un libro ya que se escribió hace mucho tiempo, yo me imagino que será de los 70, inicios de los 80 a lo mucho. Y en este libro, justamente, Bonfil Batalla, que va a ser uno de los antropólogos más importantes en México, va a, pues justamente plantear, ¿no? Esta pues, bifurcación o esta dualidad que existe en México. Y a ver, denme un segundo. Y justo va a ser, ¿no? Hasta les decía, hace poquito se puso otra vez de moda porque me parece que López Obrador lo mencionó y otra vez estaba ahí el furor, ¿no? De que si eso existe, que si eso no existe, etcétera. Y esto pues pasó la primera vez, o bueno, cuando se escribió y muchas de las ediciones que ha tenido, es una discusión constante, ¿no? Precisamente porque el proyecto de Estado moderno, que es algo que hemos estado revisando a lo largo de estos semestres, eh, tiene, eh, pues es el Estado moderno tiene una misión, ¿no? Que es crear un ciudadano ideal, el ciudadano moderno, urbanizado además,
y todo lo demás pues queda en la periferia y estar en la periferia es pues no, es como si no se existiera, pero pues bueno, todavía no sé, una situación mucho más complicada porque pues sí se existe, pero todo está hecho para otro grupo. En términos pues eh, políticos, las políticas públicas y muchísimos de los proyectos están pensados para la clase media, aunque la mayoría de las personas del país no pertenecemos a la clase media, ¿no? Y eso hace que, pues, justamente haya eso es lo que eso es lo que sostiene, ¿no? Justamente que esta diferencia siga existiendo, y no solo que siga existiendo, sino que sea prácticamente imposible deshacerla. Y esa es parte de la problemática porque es muy complicado y pues sí, yo diría, complicado, incluso podría ser doloroso, ¿no? Para ambas partes, reconocer a qué México pertenecemos según Bonfil Batalla. Y Bonfil Batalla lo que va a hacer es dividir al país, o lo que él, pues sí, a México, ¿no? En esta abstracción de un Estado en dos mínimo, ¿no? Y él va a decir que hay un México profundo y hay un México imaginario. Y algo que tenemos que entender cuando hablamos de intervenciones es lo violento que es el hecho de hacer una. Generalmente pensamos en la educación como si la educación fuera buena en sí misma y olvidamos que prácticamente pues, la mayoría de los procesos que vivimos cotidianamente en nuestra vida son procesos ligados a lo educativo, ¿no? No a lo formal, pero sí a lo educativo, como veíamos justamente o como ustedes trabajaban con el video este de los niños, ¿no? Del documental de Sana, que justamente parte de la problemática es que, pues a pesar de que, o más bien, ¿no? No están educados formalmente, pero aún así pues tienen claridad social, tienen claridad de cuál es su rol tristemente, ¿no? Es un rol terrible, pero eso es a lo que va con la educación informal, ¿no? Todas estas cuestiones que nadie nos dice de facto de tú vas a hacer esto, muchas veces sí se denuncia, perdón, pero la mayoría de las veces no es algo que se denuncia o es algo que vamos queriendo, ¿no? Eh, por ejemplo, las mujeres, se nos dice constantemente, ¿no? Cuando seas mamá, dando por sentado que vas a ser mamá, y no sé a ustedes si les pasaba o no, pero yo, pues cuando estaba chiquilla, yo decía, ¿no? Cuando me case, y ahora me doy cuenta que cuando yo decía cuando me case, lo que yo quería decir es cuando sea grande, ¿no? Porque para mí los adultos que me rodeaban, pues estaban casados. Y la mayoría, pues, seguramente ni siquiera en términos formales, o a lo mejor por la por el civil y demás, pero pues vaya, ¿no? Ni siquiera era algo que me preguntaba de qué es eso del matrimonio, para mí era pues esta situación de estructurada en mi cabeza con las herramientas que yo tenía de asumir la maternidad con adultez, ¿no? La maternidad, el matrimonio. Y ahora digo, pues pues no estoy ni casada ni tengo hijos, pero pues sí soy un adulto y puedo hacer las cosas que quería hacer de chiquilla, pero justo son esas construcciones y esos elementos que de repente interiorizamos y así tenemos muchísimos todas, ¿no? Es algo que es muy difícil hacer conciencia de todos esos elementos y no solo difícil en términos que es complejo darnos cuenta de lo que sucede, sino difícil para nosotras sostenernos. Por eso se entra en crisis cuando justamente se reconocen muchas de estas cuestiones. En ese sentido, pues la comunidad, como cualquier otro ser, ¿no? Con el que se trabaja, pues muchas veces no quiere reconocer las problemáticas que tiene, ¿no? No sé si alguna de ustedes ha ido a terapia, pero cuando pues, iniciamos un proceso terapéutico, pues muchas veces tenemos idea de que tenemos un problema, o no sé, ahí voy a empezar a inventar historias, ¿no? Yo llego a terapia y digo, no, pues yo vengo porque soy muy desordenada y no me puedo arreglar y siempre tengo problemas con todo el mundo porque todo lo entrego tardísimo y entonces yo quiero pues
saber qué me está pasando, que me ayuden, que me den estrategias para... Y resulta pues que los problemas son otros, ¿no? Que los problemas son que no, que estoy en un trabajo que no me gusta, que estoy en una relación que no me gusta, que con mi familia tengo problemas y por eso pues voy el menor tiempo posible y siempre llego tarde y me tengo que ir temprano. Y cosas que yo asumía que eran por una situación, pues en realidad tienen que ver con otros problemas y es pues difícil aceptarlo, ¿no? Por ejemplo, también con cuestiones sociales, esto del feminismo, a muchas mujeres pues les molesta la idea del feminismo porque no quieren verse como víctimas, ¿no? Es muy doloroso asumir que somos víctimas de alguna situación, porque es preferible pues llevarlo, ¿no? A niveles individuales en el que pues hacemos ciertas justificaciones y esas justificaciones pues no son solamente, o sea, para el agresor en el sentido de que se le perdone por las agresiones, sino pues no asumir, ¿no? Que hubo una agresión en primer lugar, porque pues es doloroso, es complicado, nos pone o nos demuestra el nivel de vulnerabilidad en el que estamos y muchas veces con la comunidad es lo mismo. Llegar y decirles que pues, viven mal o que las cosas que están haciendo podrían hacerse de otra mejor manera o que las relaciones que han forjado pues son problemáticas, ¿no? Ahora la chamacada dice, pues todo esto es lo tóxico, ¿no? Bueno, ya ni siquiera creo que es tan nuevo, pero bueno, toda esta cuestión de, ay, las relaciones tóxicas y demás, pues son formas de denunciar cosas que hoy representan un problema. Y no es que estuvieran bien o estuvieran mal antes, sino que no se reconocían como ese problema, ¿no? Ahora la cosa esta de love bombing, creo que se llama, que es cuando pues alguien ahí es bien intenso, ¿no? En términos amorosos y románticos y está acosando generalmente hombres a morritas, pero también, por supuesto, que pueden ser morritas a muchachos, pero pues esta cosa, ¿no? Intensa, 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 y no parar. Hoy pues tiene un nombre, antes pues era como, wow, ¿no? Realmente está enamoradísimo de ti o enamorada de ti y pues que te quiere realmente, ¿no? Y no desiste. Y antes, pues el decir no, ni siquiera era, el no voy a aceptar un no por respuesta, pues era wow, ¿no? Yo quiero a alguien que esté así de loco de amor por mí. Y eso es, pues, la quiero de verdad, ¿no? Hoy nos parece una relación sumamente pues, de acoso, de justamente, pues, saturación, ¿no? De cansancio, etcétera. Pero, y con esto no es que, les digo, que antes estuviera bien, sino que se consideraba de una forma distinta. Y entonces la persona, ambas personas que vivían eso, lo vivían de una manera distinta. Entonces muchas veces podemos decir, ¿no? Nosotros mismos, ay, no, pero pues ¿qué tienes? Está bien padre. Justo uno de los problemas que tenemos o que se tiene históricamente con la juventud es eso. Por ahí dicen, o es como una creencia popular, ¿no? Que pues de chavo eres rebelde y esa rebeldía pues lleva a que haya cambios con los que tú estás de acuerdo, pero pues vendrán otras personas, otros chavos que no están de acuerdo con eso y pues tú te conviertes los viejos nos convertimos en conservadores y los chavos que son los que mueven, ¿no? Y eso ya me parece un poco más complicado que eso, porque no nada más se trata de modas o de cómo se va comprendiendo la realidad, sino construcción de discursos, ¿no? Y esa construcción de discursos es lo que justamente va dirigiendo a las sociedades con una intención. Y si bien no se puede a macro, ¿no? Eh, si no se pueden hacer estos cambios a macro, lo que sí podemos hacer es hacer unas pequeñas incidencias, ¿no? Y poner justamente pues este ejemplo de la semilla. Algo que nosotras tenemos que comprender a la hora de hacer una intervención es que pocas veces vamos a ver los cambios reales, ¿no? O los cambios por lo que estamos haciendo esto. Muchas veces podemos ver pues la participación inmediata y ver que funcionaron un par de talleres, un par de cursos, que las personas, pues, que alguien por ahí se hizo amiga de otra persona de verdad,
algo que pase, ¿no? Pero eso no significa justamente que se haya vuelto a generar ese tejido social, porque eso es algo que no podemos hacer de manera directa, sino es algo que tiene que, eh, es algo que la gente tiene que reconocerse, ¿no? Por eso esto comenzaba con la cuestión de la identidad. Y la identidad no es una cosa de apoyar equipos, ¿no? Muchas veces también confundimos eso en el sentido de, yo pertenezco a tal grupo y pues es parte de mi identidad y me pongo parafernalia al respecto y demás, pero eso no necesariamente es identidad, ¿no? Puede ser un gusto, puede ser, y eso puede ser justamente algo pasajero, ¿no? Identidad son estas cuestiones que de repente vemos como terribles o como problemáticas o como ideas de viejitos o como cosas que hay que superar, pues la idea, ¿no? De la pertenencia a un lugar físico, pues cada vez los humanos migramos más y siempre hemos migrado como humanos, pero de repente estas migraciones se dan más a manera individual, ¿no? La vez pasada hablábamos de estos fulanitos que se asumen no como migrantes, sino expatriados o expatriotas y que viajan, ¿no? Los nómadas digitales. Entonces, si bien es un fenómeno global, no es una cuestión comunitaria, sino son actos individuales. Por eso el mercado puede lucrar de la manera en la que puede lucrar, por eso el crecimiento se ve afectado de formas tan polarizadas, porque pues justamente son eso, ¿no? Son modas que funcionan de una manera en la que la temporalidad va a ser importante. Ahora justo están regresando a muchísimos de estos, sobre todo estadounidenses que vinieron a México por el COVID, y ahora las empresas y pues otros, muchos otros giros que no solo son las empresas en sí mismas, sino pues la venta de comida, ¿no? Que vendían a los trabajadores, la renta de oficinas, pues muchísimas personas del sector de limpieza de estos edificios, porque pues no es limpieza cualquiera, ¿no? Hay limpieza muy especializada para estos edificios altísimos y bueno, un chorro de cosas que no se veían en parte de la economía, pues otra vez están ahí, ¿tá? Y muchísimos empleadores están haciendo que sus empleados regresen otra vez a la oficina y bueno, ya veremos qué va a pasar con estas nubes inmobiliarias y demás, pero eso es justamente estos procesos, ¿no? Que son muy, que a nosotros en nuestro tiempo lineal pues nos parece que son muy largos, nos parece que son muy impactantes, pero en términos culturales pues no hacen modificaciones tan marcadas. Porque, bueno, esto fue esto de los nómadas digitales ya existía, con la pandemia se intensificó, pero es algo que ya se venía dando, que no se va a dejar de dar, ¿no? Y a pesar de que pues, muchos empleadores pagan que sus trabajadores regresen, pues estos trabajadores empiezan a buscar chamba en otros lugares donde sí tengan y demás, ¿no? Empiezan otras problemáticas. Pero bueno, entonces algo que hay que comprender justamente es cuando hacemos una intervención, es entender este sentido en el que cómo nos vivimos como sujetos partícipes de una comunidad. Y en nuestro país, desafortunadamente, generalmente los grupos rurales e indígenas están en la periferia, ¿no? Y están todavía en la periferia de la periferia, porque pues también hay otro grupo muy importante que está ahí en la frontera, eh, que son pues las clases, ¿no? Pauperizadas y que Bonfil Batalla llama desindianizadas, pero vienen, ¿no? Directamente de comunidades indígenas y por muchas razones, pues desafortunadamente muchas siguen sucediendo, ¿no? Grupos étnicos eligen no educar a sus hijos bajo estas tradiciones, bajo estas formas de ver el mundo, bajo sus lenguajes, ¿no? Sus idiomas, para que sus hijos pues no tengan la marginación que muchas veces los padres tuvieron, y eso hace que pues un sector importante de la población en nuestro país, sobre todo en las zonas que colindan a las grandes urbes,
¿no? Que es donde es la migración interna nacional, pues vienen de estas comunidades que generalmente son pobres, ¿no? Precisamente por esa es la diferencia que va a ir haciendo Bonfil Batalla, porque casi siempre las comunidades indígenas son pobres, pues porque históricamente se les ha segregado, les hemos segregado, las hemos marcado como diferentes, ¿no? Nos hemos encargado que conozcan ellas la diferencia y bueno, en esa lógica van a surgir estos dos Méxicos, ¿no? Y pues por eso les digo, es interesante leer el libro, ver en qué México nosotros estamos posicionadas y de eso bueno, a partir de eso, pues, ¿qué hacemos, no? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cómo nos asumimos? ¿Cómo nos comportamos? Y además, pues, ¿cómo consideramos al otro, ¿no? Sobre todo en nuestra labor educativa? Va a depender mucho dónde trabajemos y va a depender mucho de nuestra propia historia de vida. Este libro de Bonfil Batalla, yo recuerdo que lo leímos o yo lo leí la primera vez cuando estaba en la licenciatura en sociología y fue pues uno de los libros que más yo creo que me impactó a mí personalmente, pero también como grupo, ¿no? Recuerdo mucho pues que todos mis compañeros estábamos como muy, pues sí, sorprendidos. Una de que es algo que sucede y que todos sabemos, ¿no? Todos reconocemos, pero que a la vez no lo tenemos presente conceptualmente, ¿no? La pobreza es algo que todos sabemos que existe en México. Los grupos indígenas, pues todos sabemos que son grupos marginados y vulnerados. Todos sabemos, ¿no? Esta cuestión de la conquista, tan lo sabemos que a la fecha se sigue discutiendo. Ahora hace unos días sí, me parece que acaba de suceder en estos días que Sheinbaum está en España, ¿no? Con esta cosa de un frente democrático o algo así. Y en mismo España hay personas de la ultraderecha diciendo, ¿no? Como pues todos esos narcoestados y esos pueblos a los que fuimos a civilizar y todavía quieren que les pidamos perdón por la conquista, si son unos salvajes, si son unos bárbaros, que pues posible, ¿no? Y el presidente de España diciendo, no, no, perdón, estos güeyes son unos locos, España no piensa eso y demás. Y es pues parte de lo que sucede, de estas cosas negadas, de estas cosas que necesitamos comprender para poder hacer una interpretación de lo que sucede, en la que, pues, en efecto, en España están y existen esas dos caras, esas dos posturas, ¿no? Tanto hay españoles que reconocen que lo que hizo su corona, porque además es la misma corona, es la misma monarquía, ¿no? Quienes vinieron y eh, hicieron pues, todas las atrocidades que hicieron uno de los grandes genocidios de la historia. Y bueno, si bien hay una parte importante de españoles que reconocen que eso sucedió, que reconocen que la historia española está truqueada, porque ellos tienen una cosa que se llama la leyenda negra, y es que la gente les tiene mala voluntad, sobre todo los ingleses, y se inventaron estas cosas tan feas de la conquista. Por eso no es cierto, ellos no fueron tan malos. Eso así se enseña historia en España. Y hay españoles que lo reconocen y hay españoles que no lo reconocen, ¿no? Como hay mexicanos que asumen que en efecto los europeos vinieron a civilizarnos y existen mexicanos o existimos mexicanos que decimos que no, que eso es una tontería. Y lo mismo van a existir en la mayoría de los países, ¿no? Por eso esto de las ideologías que coexisten todo el tiempo es importante entenderlo. Por mucho que hay una hegemónica, pues siempre hay una tensión entre dos formas, ¿no? De reconocer la historia, el mundo, la sociedad, y ambas son fuertes, aunque una sea más fuerte que otra, siempre hay una que está en contraposición, y es esa tensión justo lo que hace que estemos en las sociedades que estamos ahora. Y bueno, Bonfil Batalla lo que va a decir en este libro justamente es que hay comunidades indígenas vivas, porque aquí viene otra cosa, ¿no? Que es muy importante, de, el indio vivo y el indio muerto, ¿no? Bonfil Batalla nos va a decir que pues nosotros en términos históricos, en términos cívicos, amamos al indio muerto,
¿no? Y tenemos esta historia y las pirámides, wow, las maravillas del mundo, y muy bonito, ¿no? Lo que ellos hicieron, y vaya, ¿no? De todos los grupos étnicos y que las artesanías y tal, pero ¿no? A los indios vivos, que son personas que todavía existen resistiendo, ¿no? Las pues maltratamos, las vulneramos constantemente, no hablamos sus idiomas, ¿no? Exigimos que ellos hablen nuestro idioma y pues bueno, se les contrata en condiciones generalmente terribles, por eso ¿no? La pobreza ligada a ellos históricamente, porque pues están sujetos a un chorro de discriminaciones que no nada más tienen que ver con su origen, con su fenotipo, sino, por ejemplo, con la forma en la que hablan español, ¿no? Muchos grupos o muchas personas que el español no es su segundo, no es su primera lengua, como cualquier persona que no es su primera lengua, van a decir las palabras de forma distinta y van a hacer, pues tienen un acento, ¿no? Claro, cuando ese acento es de un gringo hablando español, ay, pues qué simpático, mira qué bonito, y cuál esfuerzo hace, ¿no? Si el acento es de un español, de un argentino, ay, no, pues qué sexy, qué guapo, qué padre. Pero si el acento es de un grupo étnico, ¿no? Una persona que habla náhuatl, una persona que habla algún tipo de maya, o una persona que habla, no sé, purépecha, etcétera, ya nos parece, porque socialmente hacemos este tipo de discriminaciones, pues justo, ¿no? Esos son el motivo de burla, motivo de no están educados lo suficientemente bien, etcétera. Y ese es el problema que muchas veces nos cuesta reconocer porque justamente esto sucede o esta pobreza en estas comunidades en particular, una no es un accidente, ¿no? Es algo muy parecido a las comunidades negras en Estados Unidos, que pues por mucho que se les da una posición ante la ley de igualdad, en términos reales, pues eso no se hace nada para que se garantice esa igualdad y al contrario, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuestión de la traducción de otros idiomas en ciertos contextos, en México particularmente, pero en América Latina en general, que muchísimas personas están en la cárcel porque no tuvieron un traductor, porque ellos no hablan bien español y no hubo un traductor de su lengua original, ¿no? De su lengua natural. Y entonces, ¿cómo podemos decir que son iguales si no se les dan las garantías para que haya igualdad? Esto es lo que veíamos el semestre pasado, ¿no? Recuerden, entre igualdad y equidad. Bueno, pues ante la ley somos iguales, pero ¿cómo se garantiza que eso suceda? Pues con estos ejercicios de equidad que no suceden, ¿no? Tendría que haber traductores, al menos de los idiomas más hablados en las zonas. Por ejemplo, aquí yo estoy en Jalapa, pues los dos idiomas más hablados son el totonaca y el náhuatl. Pues en teoría, en cada una de las oficinas gubernamentales tendría que haber traductores de mínimo el náhuatl y el totonaca, ¿no? Porque pues, ya habíamos visto que en el país formalmente se consideran todas las lenguas originarias, que son entre 60 aprox, poquito más, poquito menos, como parte pues, de las lenguas oficiales, porque no hay una lengua oficial, aunque todo se hace en un idioma nada más, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver estas cuestiones. Entonces, muchas veces nosotros, sobre todo ahora que van a haber temas de salud, eh, cuestiones también, por ejemplo, de feminismo, cuestiones del trato a los animales, un chorro de situaciones que son muy complicadas porque dependen de muchas otras cosas y nosotros de repente decimos, ¿no? Como, ay, es que esa comunidad son necios, son cerrados, son tercos, es que no reciben la ayuda, no quieren ir, ¿no? Todavía que se los dan gratis y no van. Y entonces empezamos, ¿no? Con estas ideas y creencias y por supuesto, muchas de esas cosas sí suceden, pero suceden porque es la forma que tienen para resistir, ¿no? Ante pues estas desconsideraciones históricas, ante esta cuestión constante de hacer menos formas de resolver ciertas problemáticas, ¿no? En cuestiones de salud, por ejemplo, pues de repente a nosotros nos parece muy extraño
en ciertas comunidades que gasten tanto dinero en las fiestas para los santos y que los mayordomos gasten un dineral, pero pues no inviertan en el centro de salud o no permiten que entren y pavimenten las calles, ¿no? O que pongan luz eléctrica. Y pues nosotros podríamos decir, ay, esta gente, ¿no? Es tonta, ¿por qué no quieren eso? No se dan cuenta. Ta. Y esto tiene que ver con formas directas de vida. Esto sucede, bueno, muchas de este tipo de cosas, pero el ejemplo que les voy a poner sucedió en el periodo de Fox, cuando pues cada administración tiene su manera de medir la pobreza y con base en esa interpretación crean soluciones, ¿no? En el periodo de Fox, dos cosas se decretaron como lo que determinaba si una persona vivía en pobreza extrema o no. Una era su alimentación, ¿no? Y se crearon unas como fórmulas que se les daban a las personas, algo parecido a lo que hace la UNICEF y la ONU en estas ciudades donde viven en pobreza extrema y donde ya hay declaradas hambrunas y demás, bueno, algo parecido se hizo y entonces se les entregaba a estas personas estos polvos y en teoría con estos polvos ya tenían una nutrición completa. Y otra de las cosas que se consideró era el piso, ¿no? Que la gente durmiera en piso de tierra o no. Y entonces pues se les hizo muy salvaje, muy atrasado, muy, la palabra que ustedes quieran, que la gente durmiera en piso de tierra. Entonces empezó una campaña de poner piso de concreto y se fue a poner a una parte de Hidalgo pisos de concreto. Y el problema no es que se hayan puesto pisos de concreto o no, ¿no? Sino considerar en sí mismo pues las formas de vida ya un problema. No se le preguntó a la gente como de costumbre y obviamente también entre las creencias de las personas pues está esta idea de lo que es ser pobre, lo que no es ser pobre y demás, ¿no? Hay algo muy interesante que estudia justamente estos fenómenos que se llama la cultura de la pobreza y es qué entendemos por pobreza. En cada cultura la pobreza se va a entender de formas distintas, porque va a depender de los niveles de ingreso, de los niveles culturales, de la visión histórica, de la división social, etcétera. Entonces, bueno, el problema es que muchísimas de estas comunidades se asumían ellas mismas como pobres y asumían que dormir en piso de tierra era un problema. Muchas de estas casas aceptaron que se les pusiera concreto y al poquitito tiempo, a los meses, empezó a haber una cantidad de problemas respiratorios enorme. Porque la tierra, dormir en tierra no solamente es la tierra en sí misma, sino que la tierra es térmica de forma natural, ¿no? Y el concreto no, el concreto es sumamente frío. Entonces la gente que estaba acostumbrada a dormir ciertas temperaturas que se regulaban de manera natural por los ciclos de la tierra, pues con el concreto no sucedía eso. Y si ustedes han dormido alguna vez en piso de concreto, pues es sumamente frío, ¿no? Además de que es muchísimo menos, la amortiguación es menor, pero bueno. Entonces empezó a haber problemas respiratorios y todo esto resultó justamente en que las personas dormían en petate y lo mejor cuando se duerme en petate es dormir en tierra o en un aislante, ¿no? Que, pues bueno. Entonces, estas cosas son mucho más cotidianas de lo que creemos, esta obsesión por tener agua potable, ¿no? Esta obsesión por tener luz eléctrica. Y ojo, no es que no les demos o que se les ofrezca como Estado, como gobierno, opciones para mejorar la calidad de vida, sino lo que tendremos que hacer es entender qué entienden ellos por estas situaciones. Por ejemplo, toda la cuestión de la energía solar, ¿no? Ya hay un chorro de proyectos de energía solar. Es muchísimo más lógico para muchas comunidades que hay energía solar y con ello pueden generar electricidad. Pero no, se sigue apostando por los postes, por energía generada de otras maneras. La mayoría de las veces en hidroeléctricas se tiene que construir la hidroeléctrica. Y esto no solo es mala voluntad, sino mala visión y una visión hegemónica de cómo hacer las cosas. Entonces, cuando ustedes se acerquen a una comunidad o estén trabajando directamente con la comunidad, tienen que hacer un análisis justamente de a qué comunidad pertenece o en qué estrato, ¿no? De vulnerabilidad, de discriminación está la comunidad con la que se va a trabajar.
porque no es lo mismo trabajar con una comunidad en la Ciudad de México, clase media, media baja, que trabajar con una población en la misma Ciudad de México, que son migrantes indígenas, que su primer lengua es algún idioma originario y están, pues, ¿no?, lidiando con el español, por mucho que sea en la Ciudad de México. No es lo mismo trabajar en una comunidad rural que en una comunidad urbana, no es lo mismo trabajar en una comunidad rural que tiene, ¿no?, que tiene todo resuelto, que tiene educación, que tiene servicio de salud, a una comunidad rural que está pues en muchísimo más alejada, en la que el idioma principal no es el español, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí lo importante, ¿no?, es que reconozcamos y que nosotros logremos hacer justamente los equilibrios. No se trata o no es posible que nosotras de manera individual cambiemos estas brechas que existen en México, pero sí de reconocerlas y de entender por qué la resistencia de muchos grupos, de muchas comunidades en justamente cambiar, ¿no?, sus prácticas. Esas prácticas son lo que han sobrevivido, esas prácticas son cuestiones que les dan ciertas formas de identidad porque los diferencian de otros grupos, ¿no? Por ejemplo, algo que sucede y que es sumamente complicado y sumamente fuerte, la compra y venta de mujeres en muchísimas comunidades y pues muchas de ellas son niñas. Sin embargo, pues muchísimos miembros, incluidas muchísimas mujeres que forman parte de la comunidad, no ven que esos matrimonios en sí mismos estén mal. Y justamente a muchos de los grupos que llegan, ¿no?, para ayudarles o tratar de ayudarles para decirles, oiga, no, pues esto por acá no va, pues son expulsados, no son escuchados y estas son prácticas que siguen sucediendo precisamente porque el enfoque no necesariamente es el mejor. ¿En qué sentido? En el que no se está comprendiendo de dónde vienen estas prácticas, por qué, ¿no?, están tan arraigadas y cómo es posible que pues, las mismas mujeres que pasaron por estos procesos pasen por ello, porque esto va más allá de esta cosa tan famosa, ¿no?, del síndrome de Estocolmo, pues te enamoras de tu secuestrador y demás. No, no, esto tiene que ver con aspectos en los que muchas de esas mujeres se asumen como eso es lo correcto, ¿no? A ver cuánto estás pagando, eso es lo que debe de ser. Así demuestro y demuestran mi valor, etcétera. Porque son formas justamente de justificar dinámicas sumamente complicadas. Entonces, no es que aceptemos eso, recordemos que están los marcos legales, pero sí entender que estas personas están sobreviviendo a dinámicas de discriminación, además que llevan siglos, ¿no? No es algo que surgió ahorita, no es una administración gubernamental en particular, sino es la forma en la que el Estado moderno se ha construido. Y estas periferias, pues por mucho que tratemos discursivamente de hacer como que no existen, no solo existen, sino que siguen buscando maneras de resistir. Ahora, ¿cómo hacer que se integren, ¿no?, y que podamos, que ellas puedan sobrevivir sin que se cometan estos actos hacia pues, miembros de las comunidades? Porque en este caso, bueno, pues las mujeres, ¿no?, no tendrían en ninguna situación por qué verse sometidas bajo esas dinámicas. Ahora, entender también que no solo es una cosa del patriarcado cristiano moderno, ¿no? Tiene que ver con muchas otras cuestiones, con muchas otras visiones de lo económico, tiene que ver con muchas otras formas de ver justamente la continuidad. Ahora hay una situación ahí muy compleja en Corea del Sur. No sé si ustedes han escuchado algo de este movimiento de las 4 Bs. Y es un movimiento en el que pues no hay citas con hombres, no hay sexo con hombres, no hay matrimonio con hombres y no hay reproducción con hombres, ¿no? No se tiene hijos ni hijas con hombres. Y este movimiento surge precisamente porque muchas de las mujeres en Corea del Sur han intentado que ciertas tradiciones del matrimonio se disuelvan, ¿no?, porque son sumamente pues, machistas, ¿no? Exigen de las mujeres un chorro de cosas, sumisión a su esposo, pero pues como es un mundo moderno, pues que trabajen además, ¿no?, que generen dinerito, pero cuiden la casa y cuiden a los críos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas mujeres están diciendo, Nel, pues, si así son las cosas,
nosotras no vamos a reproducirnos. Y eso ha pasado hace mucho tiempo, además de una vida impagable en Corea del Sur. Y entonces Corea del Sur está en números gravísimos en términos demográficos, ¿no? Demográficamente es el lugar donde menos chamacos se generan y que menos chamacos se generen, pues empieza una problemática económica muy complicada en la que, pues justamente, ¿quién va a pagar pensiones? ¿Quién va a hacer la chamba que eventualmente los coreanos viejitos no van a poder hacer? Etcétera, 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 ¿no? Por eso es tan importante el control poblacional, no nada más es una cuestión, ¿no? Esto del control de los cuerpos de las mujeres, no solo es una cosa patriarcal en ese sentido, sino es una forma económica, ¿no? Por ahí hay una muchacha, Silvia Federici, se la recomiendo, es una feminista que habla justamente de estos temas, en los que pues esta captación de los cuerpos tiene que ver con estas formas. Entonces, entender que en efecto sí hay todo un sentido de la identidad en la reproducción, ¿no? Que el tener críos no solamente es tener críos porque alguien lo ordenó o porque biológicamente y tal, sino que también tiene que ver con una relación del futuro, ¿no? De la apuesta por el futuro, de seguir creyendo en el mundo en el que estamos. Entonces este movimiento en Corea en el que dicen no, es justamente ya no estamos apostando por lo que viene, ¿no? O por lo que hay. Lo que hay es tan terrible que prefiero no tener hijos y que esto se muera a que mis hijos crezcan en estos contextos. Y entonces esto es súper complicado porque en ese sentido todo el tiempo las mujeres, sobre todo las mujeres, pero todas las personas, estamos en un contexto de decisiones que siempre pues, tienen factores externos, ¿no? No solamente es decidir por lo que nosotros queremos, sino pues por las posibilidades reales que existen. Y eso va a ser súper complicado cuando estamos sometidos por, además de ya las cosas que Occidente somete, pues por otras cuestiones culturales. Muchos de los pueblos originarios en México tienen estas reproducciones tan rígidas precisamente porque pues, esas formas que además son formas que se fueron desarrollando, que no es que los indígenas americanos fueran de esa forma todos y tal, no, son las formas en estas aculturaciones que el cristianismo entró, que otras formas entraron, ¿no? Que se han mezclado de formas no necesariamente parejas y justas para ambas partes, y que estos pueblos van haciendo de esas formas justamente que empiezan a generar tensiones con las formas hegemónicas, un rasgo de identidad. Por eso muchas mujeres, ¿no?, que pertenecen a estas comunidades van a asumirse como parte de esos procesos y van a estar de acuerdo en que eso se siga reproduciendo, porque es lo que les da identidad, es lo que les permite, ¿no?, reconocerse como personas que pertenecen a. En el de los niños del burdel es lo que pasa, ¿no? No solamente es, hay tías malvadas que quieren explotar sexualmente a estas niñas y con ellas hacer dinero. No, es que, ¿por qué va a estar mal eso? Si yo he hecho eso toda mi vida, ¿por qué está mal eso? ¿No? Si eso está mal, significa que yo he vivido mal y significa que mi mamá vivió mal y significa que todas las mujeres que me rodean estamos mal y eso no puede ser. Entonces, no hay que verlo como hay que personas tan necias, sino es que eso es lo que les da sentido. Y decirles que lo que están haciendo está mal es negar las posibilidades que han tenido de construirse como personas. Y no es que no se den cuenta de la violencia, es que la justifican y la racionalizan, como nosotros lo hacemos justamente en estos contextos de pobreza, ¿no? En estos contextos de estas personas que viven en la periferia, porque no todos vivimos en la misma pobreza. No es lo mismo ser mujeres pobres pero educadas a ser mujeres pobres sin educación formal. No es lo mismo ser mujeres trabajadoras pero que nuestro intelecto es nuestra herramienta a que nuestro cuerpo es nuestra herramienta, porque además puede ser nuestro cuerpo en términos sexuales, pero también en las fábricas, ¿no? También de un cansancio físico, también en el trabajo doméstico, por ejemplo, muchísimas mujeres de cuántos hogares se encargan, más el suyo, ¿no?, que limpian casas y se encargan de que muchos hogares funcionen, pero además tienen que hacerse cargo del propio, etcétera, ¿no? Entonces, entender justamente la participación de estos grupos, pero no solo son las mujeres, por ejemplo, muchísimos homosexuales, ¿no?,
que de igual manera pues están de acuerdo o pujan por políticas que aparentemente irían en contra de ellos. Y esto tiene que ver justamente pues una forma de no reconocerse dentro de la vulnerabilidad. Nadie nos queremos reconocer como parte de la vulnerabilidad, porque el hacer eso implica, ¿no?, que tenemos que hacer las cosas diferentes. Implica que como vivimos está mal, implica que quienes somos, ¿no?, está eh, es responsabilidad o es parte de otras personas y de cosas que yo no puedo tomar decisiones, en las que yo no puedo incidir, como el sistema económico. Por eso este discurso del pobre es pobre porque quiere funciona también, y cuántos pobres pues van repitiendo ese mismo discurso. Pues porque justamente les quita o momentáneamente les quita la sensación de incapacidad, ¿no? Porque darnos cuenta que pertenecemos a un sistema en el que no podemos individualmente hacer nada para que cambie, pues es de pavor, ¿no? Darnos cuenta que somos parte del grupo vulnerado, que somos parte del grupo violentado, que somos parte del grupo históricamente sometido, nos pone en una situación sumamente complicada para nosotros como sujetos. Claro, desde fuera es bien fácil, ¿no? Desde fuera es bien fácil decirlo. No sé, hablar con personas que sufren violencia doméstica, no, pues yo te entiendo, es una cosa terrible, claro, ojalá que puedas superarlo, tal. Pero si no lo hemos vivido es muy complicado, ¿no?, poder entender justamente las situaciones. Ahora, tampoco se trata de decir, bueno, como no lo has vivido, no lo puedes entender, entonces mejor no le entres, y solo las personas que han padecido ciertas cosas pueden participar en tales dinámicas. Tampoco eso es cierto, ¿no? Pero sí implica que reconozcamos quiénes somos y de dónde estamos hablando, desde qué posición lo estamos haciendo. No es lo mismo que nosotras iniciemos un movimiento, una asociación, un grupo, porque nosotras somos parte, ¿no?, de esta cuestión de la violencia, nos reconocemos en eso, nos asumimos como parte de las personas vulneradas y decidimos hacer algo que sea un tema que nos interese, porque a veces leímos algo, porque conocemos personas que estuvieron en situación, pero que nosotras no hayamos estado. No es ni mejor una ni otra, ¿no? Aquí lo que importa y lo que hay que entender justamente es desde dónde se está, donde desde cada uno de nosotros estamos tomando esta postura, y desde ahí qué posibilidades reales tenemos de acción, ¿no? Por eso le decía, este libro pues incomodó tanto, porque pues claro que nos recuerda, ¿no?, a los mexicanos justamente que negamos sistemáticamente a todo un segmento poblacional que además es el más grande, ¿no?, que realmente es la mayor cantidad de mexicanos que existen hoy en día, pues pertenecen o pertenecemos a esta clase vulnerada económicamente y además a una clase vulnerada históricamente por otras razones, ¿no? Entre ellas, y la más importante nos dirá este autor, en el caso de México, la cuestión étnica, ¿no?, la indianización. Por eso justamente la desindianización. Y eso va a ser un problema muy importante porque este proceso de desindianización tiene que ver justo con estas personas que pues su mundo está forjado en comunidades indígenas o viene de comunidades indígenas, pero salen de estas comunidades y llegan a lo que se llamará cinturones grises, que son los cinturones que están alrededor de las ciudades, que son todas estas migraciones internas, ¿no?, y como no pueden llegar al centro porque es lo más caro, van llegando a las periferias. Y son personas que generalmente trabajan en el centro y pues se trasladan, ¿no?, de las periferias al centro. Entonces se van haciendo estos cinturones, prácticamente todas las ciudades del mundo tienen estos cinturones, porque todas las ciudades del mundo necesitan de personas que atiendan justamente la cuestión de servicios, ¿no? Todas las ciudades del mundo necesitan personas que limpien, que atiendan en restaurantes, necesitan personas que lleven ahora con toda esta cuestión y locura de los paquetes y el delivery y no sé cuántas cosas. Bueno, pues es un número enorme de personas que se trasladan, ¿no?, diario de una parte de estas zonas periféricas hacia el centro. Entonces, estas personas que están en estos tránsitos y que están en esta movilidad, muchas veces, ¿no?, lo que hacen es dejar sus comunidades para integrarse en estas dinámicas económicas y
pues muchos de ellos ni siquiera les enseñaron a hablar su idioma original, siempre fue en español. Muchos otros deciden voluntariamente dejar de hablar sus lenguas originales, sus lenguas naturales, para solamente hablar en español. Y entonces el problema no es esta cuestión de que quieran o no quieran reconocerse como indígenas. Eso es una decisión personal. El problema aquí está en que justamente van perdiendo cuestiones de identidad. Llegan a comunidades en las que no se reconocen, en las que sus vecinos pues son personas que están, además igual que ellos, generalmente en tránsito la mayor parte del tiempo, ¿no? Yendo a trabajar muchas horas, pues son personas que, no, que llegan ahí, pero no tienen una vinculación con el barrio, no crecieron ahí, no conocen a las personas que están ahí, siguen teniendo muchas veces, ¿no?, su arraigo como hogar en el pueblo en el que nacieron o del que eran sus padres incluso, ¿no? ¿Cuántas veces, pues ya personas, tercera generación que nace en estos lugares, pero pues nosotros somos de, y sigue diciendo, el lugar de los abuelos o de los padres, precisamente porque hay más identidad, asumimos identitariamente más otros lugares que esos lugares, porque son lugares que están hechos, aunque sí para vivir, pues condicionan de otra forma, ¿no? A eso Bonfil Batalla le va a llamar la desindianización. Y ese problema de desindianización tiene que ver con justamente personas que no reconocen en el español un idioma en el que se puedan comunicar, porque sí lo hablan cotidianamente, pero no es un idioma con el que se hayan formado. Dos, no hablan su lengua original, ¿no? Podrían ser bilingües, pero la mayoría de ellos no lo son, y esto hace que haya un rompimiento con la comunidad originaria. Dos, no tienen, ¿no?, estos lazos barriales que sí tenían o que sí tendrían, donde se reconocen como una persona con identidad. Y tres, ven en el otro un enemigo, ¿no?, alguien con el que están compitiendo y no alguien con el que puedan crear estos vínculos. Entonces, estas periferias generalmente tienen niveles altísimos de violencia, niveles altísimos de descomposición social. Y por lo mismo y por la forma en la que se fueron construyendo, pues son espacios que no tienen ocio, por ejemplo, ¿no?, en la que el ocio es algo sumamente caro y mal visto, porque la mayoría de las personas tienen que estar o tenemos que estar trabajando, ¿no? Tenemos que estar haciendo estos grandes recorridos, tenemos que... Y entonces, pues claro que en esas dinámicas nos es muy complicado asumir que nosotros somos parte de un sistema muchísimo más grande y ¿qué hacemos? Pues giramos, ¿no?, y le vamos cambiando a los discursos. Parte importante de la pedagogía es reconocer esto, no desde una forma juzgadora, sino desde una forma para entender cómo nosotros estamos relacionándonos con estas personas, ¿no? ¿Cuáles son parte de los enfrentamientos a los que tenemos que poner a la población y tener en cuenta que esto va a ser un acto violento? Le estamos diciendo que están viviendo mal, ¿no?, y no necesariamente nos lo vamos a tomar a bien. Pensemos de manera individual, ¿no?, que yo llegue y les diga, ¿cómo estás con ese tipo? Si es un tipo nefasto, si es un tipo... Y ustedes están genuinamente enamoradas, o a lo mejor no, pero pues ¿quién te crees tú para venir a decirme a mí que este fulano, ¿no?, no es lo que yo decir? A lo mejor si se los dice una amiga, el amiga date cuenta, bueno, pues lo voy a considerar, pero si se los dice a su tía que les cae mal, si se los dice a alguien que llega con un tono de yo te voy a salvar y yo te voy a explicar, y yo te voy a decir, yo te voy a... generalmente lo vamos a tomar mal, ¿no? Es mucho más fácil que lo aceptemos y lo reconozcamos viendo información en terceros. ¿Se acuerdan de las fábulas, no? Porque las fábulas eran animales y porque había un animalito al que le iba mal y le iba mal, uno bien y le iba mal y tal, porque precisamente es una forma, pues, de reconocernos. Entonces, cuando hagan contenido, cuando hagan material, piensen en eso. Piensen desde qué manera se están acercando, piensen la conciencia que tienen las personas con las que están trabajando de la situación y la condición en la que se encuentran, en la que ustedes mismos están paradas, ¿no? ¿Desde dónde, desde qué privilegios? Nosotras aquí todas pues somos estudiantes universitarias. Eso ya es estar en una posición de privilegio para con personas que a lo mejor hubieran querido pero no pudieron, otras personas que ni siquiera tenían ideas y nociones, ¿no?, porque no es parte de su realidad.
la educación en este país sigue siendo un privilegio. Entonces, bueno, ¿desde qué privilegio nos estamos acercando a ciertas problemáticas, a ciertas comunidades y cómo las estamos, ¿no? Nosotros conscientemente observando? Sí, Ale, te escuchamos. ¿Sí me escucho? Sí, gracias. El otro día estaba mirando era como una especie de proyecto experimental en el que un grupo de estudiantes de la Ciudad de México se acercaron a esta comunidad de gitanos errantes, como les llaman, que viven pues sí, en estos cinturones grises y bueno, se acercaron principalmente con el fin de hacer un proyecto de alfabetización, pero me pareció muy interesante porque no pudieron concluir con él. De hecho, se quedó a la mitad y ahí pues lo expresan, después salen ahí dando el testimonio de por qué la comunidad se negó a trabajar y a continuar, porque en algún punto como que quisieron ser muy invasivos, a mi parecer, y de hecho ellos mismos hacen esta reflexión al momento de querer alfabetizar, también quisieron empezar a cuestionar a las mujeres de por qué hacían ciertas cosas, por qué se quedaban en la casa o por qué tenían ciertas tradiciones. Bueno, ellas, por ejemplo, se dedican a leer la mano, ¿no? Es una de las cosas que yo creo que a todos nos ha tocado encontrarnos a alguien que nos dice que nos va a leer la mano. Este, y como que una de las señoras, esto fue interesantísimo porque se dio cuenta de que no le estaban dando la suficiente importancia a la explicación que ella estaba dando de que esto era una tradición que se pasaba de generación en generación para las mujeres, como que sintió que los estudiantes no estaban dándole el valor necesario, o por lo menos el valor que para ella tiene esta práctica, y los echaron. Entonces, no quisieron seguir participando y los corrieron de su comunidad, les entregaron sus materiales de vuelta porque como ya dije había sido un proyecto de alfabetización para los niños y niñas que estaban ahí y no, ya no quisieron participar. Y les dijeron que una de las cosas que a ellos no les gustaba y no les parecía era que cuestionaran, al igual que la mayor parte de la gente, porque estas comunidades son sumamente violentadas, criticadas o juzgadas, han sido históricamente perseguidos, desplazados. Entonces, una de las cosas que no toleran es que se les cuestione su modo de vida y que se les diga cómo deben organizarse entre ellos. Entonces, bueno, solo quería compartir eso. Qué buen ejemplo, ¿no? Justamente, y son comunidades que son muy cerradas y son muy herméticas precisamente porque son criticadas muchísimo. Los católicos en México, la mayoría de los católicos al menos, o los que dicen que son católicos, ni conocen la Biblia, ni saben lo que hay que hacer los días de las fiestas, ni demás. Mi maestra de japonés decía que los católicos en México son como los budistas en japonés. ¿Se acuerdan de la religión? El día que nace el chamaco hay que bautizarlo, el día que hay que hacer fiesta para casarnos, el día que alguien se murió para enterrar. Todas las demás eventos y demás, ¿por qué los católicos en Japón son tan ortodoxos y tan... Porque son una comunidad muy cerrada. Y entonces, pues entre ellos se revisan, entre ellos se vigilan, entre ellos ven que las cosas funcionen como deben de funcionar. La mayoría de los grupos religiosos en México que no sean católicos van a ser sumamente cerrados y van a ser sumamente tradicionalistas, precisamente porque si ellos no cuidan sus prácticas, nadie más lo va a hacer. En México todo mundo, bueno, un porcentaje altísimo se sube católico, y entonces no importa tanto si eres o no eres mucho o poquito, ya somos entre todos, ¿no? Ya no hay nada que cuidar, a diferencia de católicos en otros países donde hay pocos católicos, y lo mismo pongan los grupos religiosos en mayoritarios y minoritarios. Los gitanos errantes llevan muchísimos años justamente moviéndose, ¿no? Parte de su forma de ver el mundo tiene que ver con las migraciones, con el movimiento, y eso hace que pues tengan que tener cosas muy claras como la forma en la que hablan, sus prácticas, sus ritos y demás,
porque precisamente el movimiento hace que pues no tengan estas edificaciones materiales, ¿no? Que el lugar al que lleguen van a ser vistos de forma extraña, etcétera. Y entonces ellos tienen que reafirmar quiénes son, ¿no? Es parte justamente de su identidad. Lo mismo pasa con los menonitas, ¿no? Con los Amish, lo mismo pasa con, por ejemplo, testigos de Jehová, con legionarios de, no, ¿cómo se llaman estos muchachos? De los santos de los últimos días, mormones les llaman, y todos los grupos religiosos que sean minoritarios en una región se van a comportar de la misma manera, ¿no? Lo mismo grupos indígenas, lo mismo grupos. Y entonces, esto es algo que tenemos que entender, porque además aquí hay dos cosas, ¿no? Estos personitas que se estaban acercando, a ellos realmente no querían alfabetizar. La alfabetización era el pretexto para entrar a la comunidad y tratar de incidir en otras prácticas. Y ojo, no es que esté bien o esté mal, pero aquí lo importante tiene que ver con esto. ¿Por qué creen que son mejores nuestras prácticas? ¿No? ¿Por qué creemos que las mujeres vayan a la escuela obligatoriamente? Porque aquí vienen otras cuestiones que justamente el feminismo se ha planteado, ¿no? El feminismo habla de la libertad de las mujeres a elegir y de repente en el mundo occidental no tenemos elecciones, ¿no? Tenemos que ser profesionistas sí o sí o sí. Y si yo me quiero quedar en mi casa, y si a mí sí me gusta cuidar de mis críos y enseñarles y homeschooling y todas estas cosas. Ahora justo estoy revisando una tesis sobre la educación en casa en México y los nuevos proyectos que existen y demás. ¿Por qué creer que una forma de ser es mejor que otra? ¿No? Y aquí empiezan los límites, justamente es lo que tenemos que considerar. Bueno, legalmente está sucediendo algo que no debería de suceder. Pues en México dice, según la ley, que los niños tienen que ser educados, pero no dice que tienen que ser mandados a la escuela, ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿se les está dando educación a los chamacos o no? Las mujeres están ahí secuestradas o entran y salen libremente y ellas asumen ese rol según sus tradiciones. Y entonces hay aquí un chorro de cosas que tenemos que ver, ¿no? Y nosotras podríamos decir, no, pues es que ellas realmente no están convencidas, ellas no quieren, pero no tienen opción. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo nos consta eso? Y a menos que alguna de ellas hubiera dicho algo semejante o se hubieran visto ciertas cuestiones, bueno, se cambia, ¿no? Como justamente un ejemplo es lo que quería hacer Sana, que ella quería hacer un documental sobre una cosa y a la hora del momento se le presentan los chamacos y dice, bueno, mejor hago otra cosa. Eso pasa todo el tiempo en lo cualitativo. Esa es una de las posibilidades y de las cosas a mí que más me gustan de la investigación cualitativa. Esos cambios, ¿no? ¿No? Se pueden hacer y nos permiten conocer de mejor manera nuestro objeto de estudio. Pero para eso hay que tener claridad de qué es lo que estamos haciendo. Y parte del problema es que por muy buena onda que nos parezca, que parezcamos nosotros y que nos asumamos, siempre, o no siempre, por la mayoría de las veces nos seguimos acercando con estos aires de superioridad, creyendo que mi forma de ver. Díganme si ya me escucharon. ¿Sí? Ya. Ah, mira, es que se quedó sin batería el micrófono. Ya, genial, gracias. Como así soy, así tú eres como Ale. Es que se cortó el mensaje y puse, no sé si soy yo o no escucho o qué pasa. No escuchaban, Ya, ya, perdón. ya, ya, ya. Y tú así eres como eres. No, ya. Sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones y hay que ser muy, muy, muy honestos con cuáles son nuestras intenciones. Puede ser que nosotras genuinamente creamos que esas mujeres viven mal, pero eso no importa. Ellas tienen que pensar que viven mal para que las cosas cambien. Y mientras ellas no piensan que viven mal,
no se va a poder, no va a pasar. Ellas mismas, ¿no? Como en el ejemplo que pone Alejandrina, van a ser las que nos van a sacar de la comunidad. Porque no es nada más el que no quieran cambiar, es que están en eso, en esos roles, asumieron quiénes son. En esos roles construyeron su identidad. Las peleas que pudieron haber tenido de si quieren o no quieren fueron internas porque tenemos que pertenecer, así como nosotras mismas en nuestro contexto, ¿no? Ahora trabajo, no trabajo, soy ama de casa, no soy ama de casa, estudio, no estudio. Esas son elecciones que, les digo, aparentemente tendríamos que tener más libres. De repente en el mundo occidental no son tan libres. Muchas veces no son libres por cuestiones económicas, por ejemplo, ¿no? A mí me encantaría quedarme en mi casa, pero no tengo el dinero, o no tengo quien me mantenga, o mi familia no me heredó la fortuna que yo creo merecer, y pues ni modo a chambearle, ¿no? No es que yo quiera, sino que tengo que hacer lo que yo creo que es lo que nos pasa a la mayoría de las mujeres trabajadoras o hombres trabajadores en el mundo. Tenemos que hacerlo, porque pues de querer yo me dedicaría a hacer otras cosas que no necesariamente implicaran pues el estar sometida por dinero a ciertas cuestiones, ¿no? Eso no implica a lo mejor, por ejemplo, que yo no diera clases, pero eso de estar buscando y que el salario, que tal, eso. Y esas son cosas que tenemos que entender, que vivimos, ¿no? Porque somos parte de una sociedad, pero hay quienes lo viven todavía mucho más problemático, todavía mucho más difícil, ¿no? También asumir y reconocer qué tan complicado o qué tan de acuerdo nosotras estamos con las mismas reglas en la sociedad en la que vivimos, porque es muy fácil desde fuera, ¿no? Ver estas críticas, pero a la hora de que hacemos un análisis a nuestras propias prácticas, pues de repente ya no es tan fácil, precisamente porque pues, es algo que nos atraviesa. No podemos o no debemos llegar con comunidades, ¿no? Y hacerles estas preguntas y ponerlos en esta situación. Una, cuando les estamos diciendo que vamos a hablar de otra cosa, y dos, cuando la comunidad no ha dado muestra de eso. Porque pues lo de menos es que nos saquen, eso es pues lo mejor de los casos, ¿no? Que la comunidad diga, Nel, gracias, bye. Lo que sí se puede generar es generar muchísimos conflictos al interior, ¿no? Se puede generar muchísima incertidumbre, se pueden generar, ¿no? Choques dentro de la comunidad que no existían y que no solo no existían, sino que no van a generar nada positivo, ¿no? Porque por supuesto que siempre va a haber un grupo dentro que no quiere el cambio, que tenga miedo, que sienta que va a haber traición, que está muy cómodo, ¿no? ¿Por qué tantos hombres, o por qué la mayoría de los hombres están muy cómodos con cuestiones religiosas? Pues porque ellos salen más beneficiados que nosotras, ¿no? ¿Por qué esta tendencia que de repente se está viendo que las mujeres vamos más a la izquierda y los hombres más a la derecha? Pues claro, porque los varones están más cómodos con muchas cosas de las que pasan que nosotras. Pero eso no significa que no haya mujeres muy cómodas en este contexto y que tampoco quieran cambiarlo, ¿no? Y eso no significa que no haya varones que estén sumamente incómodos con lo que esté pasando y quieran cambiarlo. Entonces aquí justamente parte de nuestra chamba es reconocer estos diferentes niveles que existen en una misma sociedad y diferentes niveles no en el sentido jerarquizado como de esta cosa que hacen en la India, ¿no? De las... ay, se me fue la palabra, castas, ¿no? De los que están más abajo, los que están más arriba, no, sino de reconocer que existen esas diferencias, por mucho que no sea doloroso, por mucho que no sea incómodo, por mucho que no sea molesto, y reconocer con qué personas, en qué condiciones estamos trabajando. Porque no es lo mismo hacer un trabajo de intervención, por ejemplo, con personas que viven en condiciones sumamente adversas como en los lugares de basura, estos, ¿cómo se llama? Rellenos sanitarios y demás, que hay muchísima gente que dentro de esos lugares son aldeas por completo, ¿no? Habitadas, los animales viven en unas condiciones horribles, pero los niños también, ¿no? Las mujeres también, y viven en unas condiciones de salud brutales. No podemos llegar a esas comunidades y decirles que se bañen todos los días, ¿no? Que tienen que lavarse las manos, cuando su realidad es completamente distinta a lo que, según nuestra comprensión de higiene occidental, de derechos de las infancias, tal, sucede. Tenemos que hacer, claro, que vean que las condiciones no son las mejores, pero no a partir de hacerles sentir mal, ¿no? No a partir de la muestra
que muchas veces puede ser incómoda, humillante, o esto que dice Ale, pues yo ni siquiera quería que fuera por ahí, ¿no? Si vamos a poner una escuela, por ejemplo, nosotros que trabajamos en cosas de pedagogía, y hacer una intervención en uno de estos rellenos sanitarios, bueno, hacemos una escuela y vamos primero conociendo a los pequeñitos y nos vamos primero apegando claramente a la cuestión académica, ¿no? Antes de meternos en las otras condiciones y cómo vamos a ir conociendo a la familia, etcétera, o qué otro tipo de integraciones podríamos hacer, ¿no? Cómo hablar, nosotros tendríamos que hacer una investigación altísima de lo que es vivir en esas condiciones. Lo ideal sería estar en campo con ellos, ¿no? Porque si no, no podemos hacer políticas reales de lo que sucede. Por eso lo importante del campo. Y entonces esas son las condiciones que nosotros tenemos que ir viendo y reconociendo, estas formas que existen socialmente, que estas diferencias, las vulnerabilidades que eso nos puede generar a nosotras mismas, ¿no? Reconocernos si pertenecemos a uno de estos grupos de la vulnerabilidad. Y ojo, no para asumir papeles de víctimas o para ver a nuestras comunidades como víctimas, sino al contrario. Es muy doloroso, pero ahora esta mujer, ¿no? Una historia tan terrible ahí de lo que le sucedió, Giselle Pelicot, no sé si la ubican, esta mujer a la que su esposo drogaba en las noches y pues abusaba sexualmente de ella y hacía que otros hombres abusaran de ella también y demás. Y justo decía esta mujer, ¿no? La vergüenza tiene que cambiar de lado. Y justo es eso, tenemos que hacer que se vuelva vergonzoso ciertas prácticas, pero eso no quita que nos tengamos que reconocer en uno u otro de los lados. Hasta que las personas que están en ciertas condiciones no se asuman en esas condiciones, no va a haber cambio. Pero tenemos que ser muy sensibles al ayudarles a que se reconozcan de esa manera, ¿no? No es algo que podamos llegar y decirles, tú estás en esa situación. No es algo que podamos negar y hacer como si no existiera en nuestra intervención, pero es algo que de forma natural y orgánica tiene que ir saliendo, ¿no? Salvo que sean excepciones que sean sumamente abiertas y explícitas. Bueno, nuestra chamba es ir con las autoridades correctas, no meternos nosotros, ¿no? Si vemos, por ejemplo, explotación infantil o en estos casos, bueno, matrimonios, o sea, hay cosas pero nuestra chamba tampoco es hacerla de policías, ¿no? Nuestra chamba es otra. En todo caso, pues ir con las autoridades correspondientes. Podemos tomar decisiones, ¿no? Como seguir en el proyecto a pesar de esto, justo para poder dar contención a las personas, o dejar el proyecto precisamente porque es algo que a mí me supera, etcétera. Pero entender que nuestra chamba no es salvar personas, nuestra chamba no es decirles si están bien o están mal, nuestra chamba no es llevarlos por el camino correcto de la vida, sino que estas personas con las que estamos trabajando reconozcan en qué condiciones están, en qué posibilidades están y cómo pueden posicionarse ante eso, ¿no? Entonces, esto es mucho más complicado de lo que parece. Muchas veces llegamos con las comunidades y es que ya les dije que hicieran esto y no quieren, ¿no? Pues bueno, no quieren, no quieren, ¿no? No los podemos obligar. Bueno, ¿cómo les vas a sacar la información? ¿No? No, pues es que nadie dice nada, es que las comunidades no hablan. Pues claro, porque también muchas veces, y esto tiene que ver desde problemas en lo educativo, la sociedad mexicana es sumamente autoritaria y muchísimas veces, pues en la escuela es cállate y escucha, ¿no? Y en la casa es cállate y escucha. Y el gobierno nos dice cállate y escucha. Entonces, claro que a la hora que nos preguntan, ¿y tú qué quieres? No sabemos. Por eso la pedagogía es tan importante en estas situaciones, ¿no? Porque justamente la pedagogía, una de las cosas que hace la pedagogía es hacer que las personas se den cuenta de la posibilidad que tienen de aprender y de transformarse a partir del aprendizaje, ¿no? La pedagogía no solo son técnicas de enseñanza, sino la comprensión del fenómeno de aprendizaje y enseñanza. Entonces, esas son parte de las herramientas que nosotros podemos hacer. Hacer que las personas se den cuenta que son capaces de transformar su realidad. ¿Cuál? Pues la que ellos vayan reconociendo, ¿no? Y obviamente, mientras vamos sensibilizando un área, podemos ir abarcando otras problemáticas. Pero les digo, lo que no se vale es éticamente llegar predispuestos a llevarlos hacia un lugar, ¿no?
a creer que somos mejores que ellos y que tenemos mejores ideas que ellos y que sabemos más que ellos y que sabemos más de pedagogía. De eso definitivamente sabemos más, ¿no? A menos que lleguemos con una comunidad de personas que estudian pedagogía y bueno, a lo mejor ahí dependerá nuestro rol con ese grupo, ¿no? Pero es de lo único que sabemos más. De todas las otras cosas, pues la comunidad sabe cómo vive como comunidad y la comunidad sabe cómo tiene y resuelve, ¿no? Sus tensiones, sus situaciones y cómo históricamente han llegado al lugar en el que están. Entonces, tener eso muy presente, ¿no? Tener esta situación que sucede muchísimo más de lo que debería, de estos procesos justamente de pérdida de identidad de muchísimos grupos, ¿no? Y de repente por eso es tan complicado llegar a ciertas comunidades y que hagan algo, pues no, es mucho más difícil que pase porque no se reconocen entre ellos como partes del mismo grupo, aunque vivan en en el mismo lugar, esto que les decía la sesión pasada, ¿no? Que dice, me parece que es Agamben, les voy a pasar ese texto y este de Bonfil Batalla, ¿no? Agamben justamente en la comunidad inconfesable va a decir que la comunidad es el conjunto, ¿no? De coexistencias en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que coexistir con el otro, no solamente transitar de paso, no solamente vernos de repente, coexistir con el otro en un mismo tiempo y en un mismo espacio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pues si no vemos a nuestros vecinos como personas con las que coexistimos y ni siquiera sabemos quiénes son, ¿cómo vamos a asumir que estamos viviendo en una comunidad? ¿No? Por eso esto les decía la vez pasada, ¿no? No es que no sean comunidades que estén en red o que estén en diferentes lugares y que nos juntemos en un espacio, no, también se puede tener comunidad, pero la comunidad de la que estamos hablando en términos sociales tiene que ver con esto, ¿no? Este tejido social tiene que ver con esta cotidianidad, con el resolver problemas que tienen que ver con nuestro día a día, ¿no? Con con nuestros problemas cotidianos. Entonces, pues, ¿cómo podemos ir haciendo esto? Una de las cosas que podemos ir haciendo es que se vaya creando este tejido social. Conózcanse entre vecinos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo nos llamamos? ¿Quiénes somos? Va a ser un directorio de las personas que ir justamente entendiendo en qué situación y en qué contexto está cada una de las localidades que elegimos, cada una de las comunidades que elegimos, para tomar las mejores decisiones, porque cada una de ellas está en un momento distinto, tiene poblaciones conformadas por diferentes grupos, ¿no? A lo mejor una está solamente conformada por un grupo socioétnico, porque es una misma colonia, pero a lo mejor otra es pues, un lugar de muchísimo paso y tránsito, y pasan personas de muchísimas, de muy distintas. A lo mejor una es una escuela donde está en cierta zona que hay intercambio, ¿no? Entonces, todo esto de lo inter, de lo multi, de lo pluricultural, la importancia es conceptual para reconocerlo. En la práctica, pues se va a dar de una forma muy convulsionada, pero entenderlo, ¿no? Y tener la capacidad de reconocerlo y de ir justamente nombrando estas formas, nos permite tomar mejores decisiones, ¿no? Recordemos que esto, el fin último, son las decisiones. Armar mejores proyectos, tener más claridad cuando hablamos con las personas, que lo que les digamos haga sentido, ¿no? A las personas y que justamente pues las mismas personas con las que estamos trabajando puedan hacer suyo estos proyectos y puedan irlos transformando y pues eventualmente e idealmente que se conviertan en proyectos que la comunidad tome, ¿no? Y que bueno, vayan creciendo, se vayan modificando y adaptando según las posibilidades de cada proyecto. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo sobre sus comunidades, sobre los proyectos que están haciendo, sobre lo que van a elegir o sobre cualquier otra de las actividades que se están realizando. No, nada, tantito, más o menos. Genial, buenísimo. Pues ok,
Ya les mandé las herramientas metodológicas, ¿verdad? Al grupo de WhatsApp. Ya se las había mandado, me parece. Sí. Por ahí veo que Ale y Mitzi dicen que sí. Perfecto, buenísimo. Eh, la idea con esto, genial, gracias, Sara, es que ustedes hagan pues una propuesta lo más congruente, ¿no? Y coherente con la comunidad. Consideren los tiempos, por favor, y sobre todo consideren a la comunidad, ¿no? Escuchen a la comunidad, no asuman cosas, vayan pensando justamente qué posibilidades tienen, en qué condiciones está la comunidad y sobre todo la presencia identitaria que tiene como comunidad y sus miembros, ¿no? Entre cuando las colonias son más organizadas, más conformadas, con personas que han vivido ahí por generaciones, de repente hay proyectos muy bonitos que surgieron, ¿no? Orgánicamente. Muchas veces son muy celosas de eso, pero muchas otras veces al contrario, ¿no? Como que les gusta mucho que esos proyectos continúen. En otros contextos, pues a veces lo difícil es iniciar con justamente estos espacios, ¿no? Estas posibilidades, porque pues justamente hay desconfianza, pues no nos reconocemos entre nosotros. Consideren esto, ¿no? Del tiempo en el que las personas están en los espacios en los que ustedes quieren trabajar, si es un espacio de paso, si es su casa, pero realmente no están, si es el espacio de trabajo, etcétera, para que pues consideren, ¿no? Desde dónde los sujetos están considerando a la comunidad y traten, ¿no? De hacer estos ejercicios en los que ustedes no asumen o se asumen como personas que pues van a dirigir, ¿no? Sino que pues sus saberes son para permitir, ¿no? Porque tampoco somos, o bueno, a mí no me encanta esta cosa de solo somos facilitadores, o, no, porque claro que les estamos enseñando cosas, ¿no? Pero en la intervención es un saber distinto, no es el rol del docente, ¿no? Tampoco es un rol en el que nada más facilitamos saberes, sino es un rol en el que permitimos, ¿no? Que cada una de las comunidades, en este caso, desarrollen sus propias potencialidades. Entonces, ahí hay una diferencia porque no solo es darles herramientas, sino es justamente problematizar con ellos, es que reconozcan la importancia, ¿no? Y que sepan aplicar las herramientas y que ustedes tengan la capacidad de decidir cuáles son las herramientas que la comunidad necesita y no solamente pues una cosa ahí pues al azar, ¿no? De lo que toque. Entonces, bueno, si nos vamos si quiere alguien más, el equipo de PAME, nos vemos el miércoles. Si alguien más necesita o quiere otra reunión, me avisan, ¿no? Y la agendamos. Ale, te escuchamos. Maestra, lo que pasa es que quisiera saber si hay algún material que se pueda consultar. em, Voy a tratar de darme a entender. Muchas veces las comunidades, independientemente de dónde se encuentren, no le, no le hayan sentido a lo que les estamos proponiendo. O sea, no encuentran una razón por la que ellos deberían hacer tal cosa. Entonces, tomar una postura ante eso me parece muy complicado. No sé si es en algún punto en el que tendríamos que negociar con ellos. Esto lo menciono porque hace tiempo, bueno, ya hace mucho tiempo, mi mamá hizo su servicio social en lo que ahora no sé cómo se llama, pero era orientación varones en San Fernando, en Tlalpan. Eh, y en alguna ocasión leí como todas las cartitas que tenía que los chavos le daban y todo. Pero hay uno que siempre recuerdo y me pareció muy, muy peculiar porque decía, chale maestra, yo no le tupo por tupirle. O sea, yo no hago las cosas nada más porque sí, o porque usted venga y me diga que es bueno estudiar, y la mayoría de las cartas siempre decían que eran tonterías las que les enseñaban ahí, que eso, obviamente ellos no le encontraban una utilidad aprender a leer, o sea, es como, ¿de qué me habla señora? No, esto no, no es divertido.
Y, por ejemplo, las cosas que siempre pedían era como que los dulces, que les hacían mucha ilusión, eh, y también pilas para los radios que tenían. Eso eran cosas que les gustaban, ¿no? Entonces, esto también, después de años, lo vi trasladado en una comunidad, pero afuera, con unas personas que les proporcionaron a personas en situación de calle, adolescentes, les dieron cámaras, les dieron micrófonos y todo, eh, tratando de hacer una especie de trabajo documental en el que los chavos aprendieran a utilizar las cámaras y todo. Pero igual lo mismo pasó, esto mismo que pasaba con mi mamá de pues, yo no le tuvo por tupirle, lo mismo. ¿Por qué voy a estar yo con tus cámaras y tus cosas? Esto ni es mío, ni le encuentro utilidad, ni sé para qué, o sea, sí que padre, pero y luego había personas que tenían muchísima resistencia, ¿no? Entonces, en ese, por ejemplo, de las cámaras, no eran todos, pero era como dos o tres que eran los líderes de los grupos. Entonces, si llega a pasar algo así, ¿qué se hace en una situación como esa? O sea, ¿cómo le explicas a alguien por qué tendría que hacer algo? Es muy complicado, ¿no? Entonces, me quedé pensando. Es complicadísimo, por eso es un acto de violencia siempre, ¿no? Porque es justamente hacerle ver que está en una situación complicada, que está en un problema, que tiene que es parte de las víctimas, que es parte de los vulnerables, que tiene que tomar decisiones, que tiene que cambiar ciertas prácticas. Y eso siempre nos va a generar ciertas resistencias, ciertas dudas, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú qué sabes? Y la raíz es justamente eso. Me estás diciendo entonces, me estás anulando, ¿no? Porque quiere decir que quien soy yo ahorita está mal. Entonces yo soy la persona que está mal, ¿no? Y ahí es justo donde tenemos que hacer el trabajo. Por eso esto es algo que lleva muchísimo tiempo. No nada más podemos llegar y decirles, tú tienes que hacer esto y esperar además que nos lo agradezcan, que ahí está la otra parte, ¿no? Por ejemplo, los chavitos con los que trabajaba tu mamá, pues muy probablemente llegaban en ciertas condiciones. La mayoría de ellos, pues estaban ahí condicionados por otras razones. ¿Quieres esto? Tienes que hacer esto, ¿no? Y así funcionan muchos de los proyectos y lo importante es entender cómo justamente hacemos ese cambalache y cómo en ese cambalache las personas encuentran sentido a lo que están haciendo. Y eso es lo más difícil. Por ejemplo, ¿no? Estos proyectos que sacan por ahí en algunas cárceles y demás, que si a los presos los ponen en Brasil, ahorita están haciendo un proyecto. Si por cada libro que lean los presos y hagan ahí un resumen y tal, 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 les quitan días, ¿no? De prisión. Ah, pues muy chulo. Y aún así hay un chorro de personas que no elige el proyecto porque por 2 días voy a estar leyendo, no, gracias, ¿no? Si todavía fuera un año, pues a lo mejor la pienso, pues solo son 2 días, no. Y hay otros que dicen, güey, yo por cada día que está aquí fuera, lo que sea, ¿no? Aquí hay muchas formas de hacer que las personas participen en los programas, obligándolos, tratando de convencerlos y darles un incentivo, o que los programas, y eso es lo más importante y que es lo ideal, que los programas surgieran de las mismas personas que están en esas condiciones. Cuando los programas salen de esas personas, pues tienen sentido, ¿no? Cuando se los llevamos, muchas veces no tienen sentido por muchas razones. Muchas veces es esta cuestión, me estás poniendo a mí, me estás diciendo que lo que soy ahorita no es, no sirve y tengo que cambiarlo. Y la otra es, bueno, cuando te aburras te vas a ir y otra vez yo me voy a quedar solo y otra vez yo me voy a quedar en el abandono, ¿no? Y tú te vas y yo me quedo en esta situación. Y eso es muy complicado porque, por ejemplo, con estos chavos de los documentales, pues a lo mejor a nosotros nos parece padrísimo que pues alguien llegue y te dé el equipo para hacer un documental. Y aquí la cuestión es, ¿y por qué me escogiste a mí? ¿Porque por mi condición? ¿No? ¿Y yo qué tengo que decir si yo estoy en condición de calle? Bueno, te vas a ir, voy a hacer el documental y te vas a ir y que yo muy probablemente ni lo voy a ver. Y son preguntas que a lo mejor, pues no son necesariamente las respuestas son reales, pero vamos a ponernos en la posición de vulnerabilidad del otro. ¿Por qué me estás eligiendo a mí? ¿No? Ya soy seleccionado. Por ahí hay un muchacho que se llama Irving Goffman, que habla del estigma, ¿no? Y justamente él va a decir que hay muchas formas de estigmatizar a la gente. Podemos estigmatizar a alguien viéndolo feo y diciéndole, bueno, tú eres un raro, ¿no?
Pero también podemos estigmatizar a alguien diciéndole, ay, tú, ¿cómo estás? Ay, qué padre. Oigan todos, miren, vengan a ver a mi amigo. Él es muy especial, ¿no? Podemos estigmatizar a alguien haciendo como que, no, no, ¿de qué hablas? ¿No? Por ejemplo, a una persona que, no sé, tiene una deformación en la cara, tiene algo muy evidentemente que es distinto a los demás y hacemos como si no lo tuviera, ¿no? Como si no, la diferencia no estuviera ahí. Él va a decir todas esas formas, de todas esas maneras, de todas formas, estamos dándole a notar a la persona que es distinta. Ya sea porque se lo decimos, eres diferente, ya sea porque hacemos como que su diferencia es padrísima, o ya sea como que la diferencia hacemos como que no existe, pero nos damos cuenta que existe, ¿no? Y hacemos como si no existiera, pues no sabemos si está peor o si está mejor, pues ya mejor pregúntame, ¿no? Ya mejor dime, ya mejor estigmatízame, pues mejor de todas las estigmatizaciones, pues dame apapachos, pero no deja de ser estigmatización. Entonces, justamente en eso es donde nosotros tenemos que hacer que nuestros sujetos no caigan en esas condiciones. Muchísimos de los proyectos sociales hacen esto, poner a las personas ya en esta categoría, por el simple hecho de pertenecer a alguna organización, por el simple hecho de tener que ir a X asociación, porque me lo está indicando el Estado, porque estoy en cierta condición, ¿tá? Muchas personas, por ejemplo, que están enfermas de cáncer o de ciertas enfermedades, prefieren no decirlo nunca, y no porque les dé vergüenza o no han lidiado con su enfermedad, sino porque no soportan que inmediatamente, una vez que se nombra la enfermedad, cambia la categoría, ¿no? Y los tratamos diferente. Y eso es una de las cosas que pasa con esto, ¿no? Que tenemos que considerar. Y entonces no es nada más que tenga sentido lo que yo quiero que hagan, ¿no? Porque no es yo quiero que tú hagas un documental, sino, oye, ¿a ti te interesaría que la gente supiera cómo vives? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué es lo que... Y entonces el trabajo tiene que ser antes, ¿no? Tiene que ser previo a. Porque esa es una de las cuestiones que de repente no vemos, y eso es justamente una forma asistencialista. Yo quiero darte voz y tú la rechazas. Eres un malagradecido. Y el otro güey dice, ¿y quién te dijo que yo quiero que sepan de mi condición? ¿Quién te dijo que yo creo que mi vida está tan padre para que se vea? ¿O por qué crees que mi vida va a ser el espectáculo de alguien más? ¿No? A lo mejor hay que dicen, sí, qué padre, que vean, que la gente sepa cómo digo yo, o me vale madre si la gente lo ve o no, es algo distinto que puedo hacer y padrísimo, ¿no? Hay muchas formas en las que lo podemos reconocer. Si no le preguntamos a los sujetos qué es lo que ellos quieren, ¿cómo podemos esperar que lo que nosotros les proponemos les sirva? Y entonces ahí es justo escuchar a la comunidad. Oye, mira, estoy haciendo un proyecto artístico, ¿qué te interesaría hacer? Documental, sí, no, mira, puede ser fotografía, puede ser programa de radio, no sé, involucrar de otra forma. En estos ejemplos que das, ¿no? Obviamente es muy complejo y sobre todo cuando viene de formas institucionales, porque pues justamente el Estado, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? A lo largo de esto, el Estado tiene que hacerse responsable de ciertas personas. ¿Cómo lo hace? Es complicadísimo, porque muchas veces lo hace el gobierno, muchas veces lo hacemos asociaciones civiles, también lo hacen privadas, ¿no? Hay un negocio enorme en la pobreza, en la vulnerabilidad, y muchos de estos programas no sirven para que las personas cambien sus condiciones, sino para mantenerlos en esas condiciones. ¿Por qué? Porque es lucrativa la pobreza. Y no es malintencionado, pues no es como, ay, vamos a... No, no, son formas, ¿no?, que el sistema tiene perpetuadas, en las que, por ejemplo, las personas que llegan a los sistemas penitenciarios no van a salir de ahí. Un niño que entra a una correccional ya va a estar en ese medio prácticamente de por vida, porque el sistema está hecho precisamente para que tenga identidad dentro de los sistemas penitenciarios, ¿no? Entonces se vuelve muy complicado esto. Y obviamente, por eso cada una de las intervenciones es distinta, por eso en cada una hay que tomar consideraciones, por eso en cada una hay que ver con la población con la que vamos a trabajar, porque a lo mejor puede haber poblaciones en situación de calle en otro contexto, en otra zona, donde están más cercanos a eso y si quieren entrarle, ¿no? Eso va a depender de muchísimas cosas, cómo se hizo la propuesta, cuánto tiempo se va a estar. Por eso ustedes tienen que ser muy éticas y decir cuánto tiempo van a trabajar con las personas, cuál es su propuesta, si les interesa o no les interesa.
y entender que a la gente puede no interesarle lo que les proponemos y que no por eso está mal, ¿no? Y que no es que sean malas personas, ni malagradecidos, ni necios, ni nada, sino entender el contexto. A ver, ¿cuántas personas les han ofrecido antes otros proyectos? ¿Cuántas personas han trabajado con ellos antes? ¿Por qué la escolarización, por ejemplo, esto que decías de tu mamá, ¿no? Y el servicio social? ¿Por qué la mayoría de estas personas no ven en la escolarización sentido? Porque la mayoría de las personas que les rodean no están escolarizadas y la arman en la vida. Si ellos la arman, yo, ¿por qué no la voy a armar? ¿Por qué tu forma de armarla es mejor que la mía? ¿No? Claro, nosotros no, ni 2 segundos sobrevivimos en un contexto en el que se mueven de otras formas, ¿no? Los poderes de saber, de económico, tal, tal, tal. Porque, como les decía, nosotras estamos en un privilegio particular discutiendo estas cosas en una materia, ¿no? Estamos hablando de personas que sus condiciones son adversas y que nosotros estamos pensando en cómo podemos ayudarles. Ya desde ahí hay una diferencia. Entonces, justo pasan este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer es que eso sea menos complicado? Una, entendiéndolo, entendiendo desde dónde estamos llegando y con quién estamos trabajando y cómo lo estamos haciendo. Si somos parte de una institución gubernamental, si somos parte de una asociación civil, si somos parte de una empresa privada, nosotros qué rol tenemos y cuánto tiempo vamos a estar con las personas, si estamos directamente con las personas, qué tan honestas podemos ser con las personas, ¿no? La primera vez que yo hice este tipo de trabajo, pues era para justamente una asociación privada que quería hacer ahí cosas rarísimas, venderle unos cursos al gobierno para educar a personas que no entran al sistema educativo, ¿no? Entonces, pues bueno, mi chamba era estar justamente entrevistando personas que no habían estado en el proceso escolarizado y pues parte de las cosas que uno empieza a ver con esto que es sumamente pues, problemático es que no puedes darle, esto es lo menos ético del mundo, pero las empresas te lo dicen y tú firmas contratos para que eso pase. No les puedes dar información de para qué son las encuestas, por ejemplo, ¿no? Que yo aplicaba a estas personas. Yo no les podía decir que era porque eventualmente se les querían vender cursos. Yo tenía que decir que era una investigación para saber el nivel educativo de la población mexicana. Entonces ahí pues ya nos vamos dando cuenta de las trampitas que hay, ¿no? El Estado muchas veces, para garantizar que las personas sigan en este tipo de proyectos, les pide que no se muevan de ciertas maneras, ¿no? Uy, no, ya tienes trabajo, ya no entras en esto, ya no eres candidato para esto. Uy, no, ya no vives en tal zona. Por ejemplo, para las comunidades indígenas, para que puedan tener becas y demás, pues tienen que utilizar sus vestimentas tradicionales, vivir en una zona del grupo étnico, hablar el idioma y demás. Hay muchísimos indígenas que no viven en esas condiciones y no dejan de ser indígenas. Y ya solo por eso se quedan sin acceso a becas. Entonces, pues es toda una discusión, ¿no? Estas becas para grupos indígenas realmente llegan a las poblaciones que quieren ayudar o son formas para mantener a los grupos de cierta manera, ¿no? Los pueblos mágicos, por ejemplo. Se les da dinero para mantener a los pueblos en la idea que tienen los extranjeros de lo que es un pueblo mexicano. La mayoría de los pueblitos que llamamos pueblos mágicos, y no es que no estén muy lindos y lo que uno quiera, pero una es la turistificación, ¿no? No es la recuperación de las tradiciones, sino es la turistificación de ciertas zonas. Y dos, es no permitir el avance orgánico de las poblaciones. Claro, las poblaciones aceptan eso porque es muchísimo dinero de entrada y porque sí mejoran sus condiciones económicas, ¿no? Y porque hay infraestructura y demás. Y entonces es ponerlo siempre en estas, o haces esto o entonces, pero si haces esto, entonces tenemos a personas en San Juan Chamula, por ejemplo, en Chiapas, que ellos en su vida cotidiana ya no utilizan las vestimentas tradicionales, pero se las ponen para ir a vender chicles porque, pues claro, son niños y venden muchísimo más que si trajeran su ropita occidental, ¿no? Porque la ropita occidental es sinónimo de pobreza y la ropita tradicional es sinónimo de tradición. Y el problema está en que hay un niño vendiendo chicles, ¿no? Y entonces este tipo de cosas son las que nos van sacando de lo que se podría o de lo que se debería hacer. Entonces, en este sentido, hay dos cosas, ¿no? La frustración, pues los niveles de frustración tienen que ser altísimos. Hay gente que no quiere y no va a querer transformarse, cambiar, ¿por qué no quiere?
¿Por qué? Porque no quiere. Eso es algo que en docencia siempre tenemos que asumir y es parte de la decisión de una persona, ¿no? El no querer y decirlo no quiero es tomar una decisión. Y por mucho que nos parezca tonto, doloroso, lo que ustedes quieran, tenemos que asumir que hay gente que va a decidir, no, no quiero, ¿no? Esa es la primera. Y la otra, entender, ¿no?, que muchas veces lo que les estamos ofreciendo no es lo que ellos quisieran y tenemos que hacerles ver, en el mejor de los casos, que aún así pues es una posibilidad para, ¿no?, que pues vayan reconociendo su realidad de otras maneras. La motivación es sumamente importante, pero no hay forma de motivar si no hay sentido, ¿no? Y cómo hacer que tengan sentidos que ellos mismos se hagan de los proyectos. Poner representantes, poner jefes de grupo, poner personas, ¿no? Encontrar a los líderes de los grupos, siempre hay alguien ahí con más carisma, con más liderazgo, que tiene más peso que otro. Bueno, tomar a ellos como los amigos de esto, ¿no? Y ahí sí, pues la imaginación y la creatividad de cada una de ustedes ante esas situaciones, porque pues son muchísimo más comunes de lo que pareciera, ¿no? Pues muy probablemente nosotras no querríamos enfrentarnos a un chorro de situaciones en las que pues vamos a tener que enfrentarnos, estudiantes que no quieren, ¿no? Sí, pues eso es parte a mí, Pam, de lo que se me hace más importante entender como profes, porque además, por otro sentido, bueno, pues es parte de lo que hacemos, ¿no? Educar en libertad implica eso, implica que haya personas que no estén de acuerdo con nosotros, implica que personas no quieran hacer lo que nosotros proponemos, implica que se puedan organizar de otras formas. Entonces, si queremos que la gente se aprenda a organizar y vive en libertad y demás, pues primero tenemos que hacer el ejercicio nosotros, ¿no? Y eso implica que no siempre vamos a ser bien recibidas, que no siempre vamos a tener las mejores ideas, que no siempre, ¿no?, la comunidad va a querer trabajar con nosotros, con nosotras, y tenemos que aceptarlo como parte de sus ejercicios de libertad. También hay que asumir, bueno, de dónde viene, cómo viene, etcétera. Si es mi chamba y trabajo para el gobierno, bueno, pues buscar la forma, ¿no?, de hacer que eso funcione. Si me contrato, como les decía, una empresa privada, ver hasta dónde, ¿no?, nuestra ética personal nos permite seguir ahí, etcétera, etcétera. Si es una asociación civil, bueno, ver si hay los fondos, los recursos, a costa de qué vamos a conseguir esos dineros, etcétera. Si la población nosotros la elegimos o ya se nos dio elegida, hay muchísimas cuestiones aquí. Entonces, pues sí, la motivación es importante, pero no hay forma de motivar si no tiene sentido y el sentido no va a tenerlo si no vienen las propuestas desde la comunidad, ¿no? Si las propuestas ya están, pues hacerlo en la medida de lo posible que la comunidad las tome como propias, que se vea reconocido en ello y aceptar, les digo esto, ¿no?, que siempre va a haber gente que no quiere. Y si no quieren las personas, no hay forma, ¿no? Nos pueden engañar y pueden hacer como que sí, pueden pretender y todo muy bonito, pero los cambios no se van a dar. Y eso es justo, ¿no?, a lo que va Balaes con con la primera lectura de este semestre. Si no quieren, no pasa nada. Entonces hay que hacer que la comunidad quiera. ¿Y cómo? Que ellos den propuestas, que ellos se sientan partícipes. Ahora justo estoy dirigiendo el trabajo de titulación de una compañera suya. Ella es titiritera y trabaja en Morelos en una cosa parecida a las utopías, me parece que se llaman semilleros creo que son, ¿sí, no? Y entonces ella trabaja en un semillero, en un taller de títeres para niños. Y me decía que la gente de la comunidad está muy enojada con ese centro cultural porque cuando hicieron un levantamiento, una encuesta, ¿no?, para ver qué quería que la gente, qué quería que se hiciera en ese terreno, parece ser que era un terreno abandonado, que el municipio lo tomó, que encuestó a la gente y la gente dijo que quería un estadio de fútbol, unas canchas de fútbol para que la comunidad pudiera ir a jugar fútbol. La comunidad votó, la comunidad eligió y el gobierno dijo, ah, pues muy chulo, ponemos una casa de cultura. Ni parquecito, pues, ¿no? ¿Saben quiénes van? Nadie. Eso pasó hace unos 7, 8 años, decía su compañera. Es muy poco tiempo en términos sociales. La gente sigue enojada. A la gente le vieron la cara, la engañaron.
¿Para qué le preguntaron si no iban a considerar su opinión? Mejor no le hubieran preguntado nada y ponen la Casa de Cultura y a lo mejor, muy probablemente, la gente hubiera dicho, ay, qué padre, mira qué bueno que lo pusieron, y ni siquiera hubieran pensado en las canchas de fútbol, pero se les preguntó y la población y la comunidad contestó y se les ignoró. Pues claro que están enojados y es un centro cultural enorme en el que hay poquitititos niños, la población es mínima, es porque la gente está enojada, no fueron escuchados, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que cuidar, que si ustedes están en un proyecto cercano a algo así, evitar que pasen esas cosas, ¿no? Mejor que no se haga la encuesta, si de todas formas ya está decidido, ¿para qué pretender que no se haga? Que se empiece a trabajar diciendo a la gente que se va a hacer un centro cultural y todas las cosas buenísimas que va a traer y tal, pero ni encuesta se hace. Si se hace una encuesta y no se puede, y gana en las canchas, pero no se pueden hacer unas canchas, se busca un proyecto lo más cercano, ¿no? De hecho, ya tendrían que estar las opciones de lo que sí se puede a la hora de hacer la encuesta, pero bueno, vamos a suponer que pasan cosas que, ¿está? Bueno, hay que tener eso porque si no, estamos jugando con la gente. Sí, Ariadna, te escuchamos. Ay, y bueno, y también de hecho como el trabajar con, ¿cómo sería con personas que están dentro de un partido o delegados o bueno, personas que son funcionarias públicas? Son muy difíciles. La verdad tuve la oportunidad de trabajar aquí en la delegación que alguna vez le comenté. Hicimos un evento que se llama Un juguete, una canción. Estuvo muy padre, pero trabajar con el delegado de ahí fue una cosa que salí y la verdad es que todos quedamos decepcionados, chicos de la comunidad que pues bueno, fueron varias banditas cercanas, o sea, de verdad que fue algo muy padre, ¿no? Hubo un mural colectivo, hubo fotografía, entrevistas, o sea, pero eran todos mismos de la comunidad. Pero tristemente sucedió cuando ya el delegado a gritar, ¿no? Y principalmente fue a mí, que fui como que la que yo tuve como la cercanía con el delegado y esto y lo otro. Entonces llegó y me empezó a gritar muy prepotentemente, o sea, así que fue un problema de luz porque estaban los del tianguis, se conectaron, entonces dijimos, ¿cómo nos conectamos? Le marqué y no me contestó. Y así, ¿no? Entonces sucedió ese problema y justo queríamos las llaves de arriba porque ahí se conectó y ya yo le digo y así como de que, pues que no piensas, no sabes pensar, no sabes usar tu cabeza. Entonces yo me quedé así y todos, o sea, yo le platicé a todos los chicos que estaban y quedaron así como de, ¿qué onda? Y el señor súper enojado, o sea, todos vieron cómo se salió enojado. Yo ya estaba así como que, pues ni cómo gritar tampoco, ¿no? Cómo irme en contra de. Entonces, pues tristemente te das cuenta que muchos que vienen como de esta parte de como los semilleros, como otros lados, no me acuerdo, creo que aquí hay cerca Antorcha, la famosa Antorcha, abrió espacios culturales que pues también muy pocas veces se llevan las cosas ahí por justo estas barreras que se crean con los funcionarios públicos, ¿no? Y que es muy triste. Y pues justo es como que, pues eso, ¿no? O sea, unos que quieran hacer esto y queríamos a usar los espacios públicos, pues tristemente pasan estas situaciones y que tristemente son su trabajo, ¿no? O sea, yo platicaba con una de mis tías porque también se postuló de delegada aquí, y por poquito no quedó, ¿no? Pero le platiqué y me dice mi tía, pues es que le hubieras dicho, ¿no? Es que para eso tú te elegiste, para tú estar ahí, ser el frente, ser el representante, pero pues no, no todas las personas, bueno, también uno nos vamos a encontrar con estas personas que, hijos, o sea, y te das cuenta que las otras personas que trabajan con ellos, una chica de folclore, por ejemplo, que yo tuve la cercanía de estar platicando, y como que se referían al señor como de que, oye, sí, o sea, no sé, o sea, se nota cuando a una señor, alguien es prepotente y esto, entonces es triste porque uno tiene que estar soportando las cosas y tenemos que también saber trabajar con las personas que son como las cabezas o los representantes de los lugares, hablando de estos funcionarios públicos, delegados y esto, es algo difícil.
Definitivamente, es complicadísimo. Hay sus honrosas excepciones, por supuesto, ¿no? Hay quienes tienen voluntad y demás, etc. Pero la mayoría de los es una cosa de poder, de egos, ¿no? De quedarse con el reconocimiento de las cosas. En si no sale bien, oye, pues, es mi evento, ¿no? ¿Tú qué? Por justamente reconocimientos que no corresponden y demás. Y sí, hay que aprender a trabajar con ese tipo de personas, entender también por qué funciona la estructura así, ¿no? No es, hay una cosa muy diferente en resignarse a aceptar. Una cosa es aceptar cómo funcionan las cosas para poder movernos entre ellas y otra cosa es resignarnos, bueno, pues ya así son las cosas, no hay nada que hacer, ¿no? Y va a haber muchas personas, en la educación en general, hay muchísimas personas que les encanta el poder y por eso están en educación, ¿no? Porque nosotros tenemos el poder, yo ahorita tengo el poder de decirles a ustedes, cállense, no participen, sí participen, a ver, tú habla ahorita, ¿no? Y yo soy la que está hablando. Lo tenemos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si salen a campo o cuando estén en un aula, van a tener ese mismo poder. A lo mejor es un poder muy limitado, pero no deja de existir y no deja de ejercerse en otras personas. Y así conforme vamos subiendo, ¿no? Y hay muchísimas personas que encuentran en estos espacios, pues justo eso, poder. Y hay que entenderlo, ¿no? No pelearnos. ¿Sí? ¿Qué ganabas tú poniéndote a pelear con un señor ahí, que además podrías tú, ¿no? A lo mejor no pasaba nada, se hacen negritos, pero él te dice, no, no te vuelvo a aceptar ningún proyecto. No, vienen con ella, no, con él, no, no hay dinero, no, no. Entonces ya no es nada más la cosa de los gritos, sino que genuinamente el señor tiene poder dentro de instancias políticas, gubernamentales que funcionan y que nos va, esa es la forma de ejercer el poder, ¿no? El anularlo, el tal. Entonces, claro, mejor entender cómo funciona. Nunca aguantar cosas, ¿no? Ahí les digo, ahí está obviamente su criterio, hasta dónde, sí, cómo, de qué manera, entendiendo cómo pasan estas cosas, pero es lucha de poder constante, ¿no? Y eso adentro de la comunidad va a pasar porque nunca va a faltar el actor que va viéndose, que va quitándose un poco de protagonismo o que lo que dice va en contra de tal, entonces va a ponernos en contra de la comunidad o que no nos prestan los recursos, que estos espacios públicos, ¿no? Pues muchas veces se equivoca y nos confundimos con lo público como lo gubernamental y son dos cosas distintas, ¿no? Y entonces, bueno, justamente es ir comprendiendo esto, entender que trabajar con gente es muy complicado, es muy pesado, pero si tenemos nosotras claros nuestros límites, nuestros objetivos y entendemos la población con la que estamos trabajando, estas cosas pues son mucho menores porque ya sabemos, ¿no? Bueno, va a haber pleitos con este güey, con él me lo llevo de tal forma, primero le hago creer que él, que fue su idea maravillosa y tal, y nuestros objetivos pues van siendo otros, ¿no? Muchas veces el protagonismo pues también nos gana, obviamente pues si es mi proyecto yo quiero que se me reconozca, pero hay veces en las que si hacemos eso perdemos todo lo demás, ¿no? Entonces ustedes vayan siempre viendo ahí esas luchas, ¿no? Cuáles, si es una cuestión de chamba, si es una cuestión de ustedes genuinamente porque les interesa, si es una cuestión escolar, si es una... Pueden llegar de muchas razones y las decisiones dependerán muchísimo de cada una de las circunstancias, pero entender que la gente es complicada, que los egos están ahí y que el poder es una de las cosas con las que más vamos a tener que trabajar, porque al final de cuentas es una lucha de poder, ¿no? Que se haga lo que dice una persona o que se haga lo que se está proponiendo por la otra, es una lucha de poder. Entonces, tener claro eso ayuda mucho a que lejos de que no es que no se dé esa lucha, pero que se dé de una manera menos violenta, ¿no? Que se dé menos agresiva, porque violento, pues ya está haciendo el intercambio de las cosas, el cambio, el hacernos, ¿no? El que la gente esté ahí, pues requiere esfuerzo, requiere compromiso, y eso es complicado, ¿no? Muchas veces implica, pues, romper con otras cosas. Gracias por tu experiencia, Ari. Espero que les haya ido bien, que sí haya quedado chicles. Ahí luego nos mandas fotos de cómo estuvo para que vayamos viendo. Pues bueno, no sé si tengan algún otro comentario, algo más o alguna pregunta, alguna duda. Y si no, pues bueno, nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, que es 27. Y pues bueno, cualquier cosa de sus equipos y demás, me avisan
y programamos una reunión. Y si no, pues así seguimos. Nos vemos el lunes, que estén muy bien. Muy linda noche. Nos vemos. Chao. Hasta luego, maestra. Bye bye.